Hoy viernes 29 de marzo, el Evangelio según San Marcos nos muestra cómo uno de los escribas se acercó a Jesús para preguntarle, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba le replicó exactamente lo mismo. Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay nada fuera de Él. Que amarlo a Él con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado sensatamente, le dijo algo que a mí retumba en mis oídos. No estás lejos del reino de Dios. Ya nadie se atrevió a hacerle ninguna pregunta. ¿Qué decimos nosotros respecto al primer mandamiento? ¿Estamos seguros que ponemos a Dios en primer lugar y luego el amor a los demás? Porque si es así, no estamos lejos del reino de Dios. Hace algún tiempo me preguntaba cuál sería la vida del futuro, cuál sería el destino de la comunidad humana. Y me di cuenta que nadie podría quedarse solo, que el Señor quería que viviéramos una vida comunitaria en el reino de Dios. ¿Y qué significa una vida comunitaria? Una vida en donde se preocupa uno más por los demás, en donde Dios es prioridad, en donde el primer mandamiento se hace visible junto al resumen de los mandamientos, que es el amor al prójimo. Por eso, si nos preciamos de buscar el reino de Dios, buscaremos una comunidad. Buscaremos una comunidad en donde encontremos el rostro del Señor, en donde encontremos el corazón de Jesús latiendo vivamente, en donde el Señor nos hablará para corregirnos, para consolarnos, para guiarnos y para amarnos. La familia es una comunidad y ese es el destino que el hombre debe de tener, porque ese es el plan de Dios. Por ello, quien no ama a su familia, quien destruye a su familia o la familia de otro, tendrá una grave cuenta que dar al Señor, una grave cuenta que dar a Dios, porque cada familia es un tesoro para Dios. En cada familia está el paraíso del Señor. En cada familia están sus hijos, los hijos de Dios, listos para trabajar por el reino y por esa santidad a la que todos hemos sido llamados. No estar lejos del reino de Dios significa poner delante a los demás y no mis intereses, poner primero la voluntad de Dios y luego la mía, renunciar a la propia para que sea Dios quien viva en mí. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, dice el apóstol San Pablo. ¿Qué quiso decir Pablo? Ya no soy yo, es Cristo. Quiere decir que él ya no hacía nada por voluntad propia. Había renunciado a todos sus anhelos, deseos y sueños y los había cambiado y unido a los de Jesús para ser con él uno. Vivir con Jesús siempre, tener en su corazón solo la presencia de Jesús y el amor a los demás. Los apóstoles fueron por eso miembros de ese reino y son miembros de ese reino y serán quien juzguen según la profecía a las tribus de Israel, porque ellos pusieron de manifiesto ese amor a Dios y a los demás, y por tanto construyeron ese reino de Dios, ese reino de los cielos. Así que el Señor, que nos amó primero, nos pide que le paguemos ese amor con amor. Y ese amor tiene que estar en los quehaceres de cada día, tiene que estar en el respeto y en el amor a mi propia familia, en el amor y respeto a mi novio, a mi novia, con vistas a un compromiso profundo, con amor y respeto a mis hijos, a mis alumnos, a los ciudadanos, si tengo un puesto que gobierne, o a mis empleados, o a quienes colaboran conmigo. Los quehaceres de cada día nos muestran la construcción de ese reino. No pensemos que lo haremos de un día para otro, pero si queremos ser miembros de ese reino y no estar lejos de él, tendremos que todos los días poner
de nuestra parte para construir de manera eficaz, efectiva y conforme a la voluntad de Dios aquello que significa la vida en común. Es difícil vivir en comunidad. Es difícil escuchar la voz de los demás. A veces quisiéramos que se callaran, que no nos hablaran, que no nos dijeran, que no nos criticaran o que no nos llamaran la atención, más que criticaran. Pero cuando uno se abre a la comunidad y escucha su voz, de aquellos que nos aman, por eso nos llaman la atención, padres, hermanos, amigos, compañeros de apostolado, que nos dicen las cosas por nuestro bien. Y si así lo comprendemos y así los escuchamos, construiremos esa voluntad de Dios y por tanto ese reino. El amor no es un sentimiento, es una decisión profunda que conlleva acciones reales y eficaces que se dejan ver en la comunidad y que nos permiten esta confianza y este abandono en Dios en el cumplimiento de cada uno de nuestros deberes ordinarios o extraordinarios, porque a veces tenemos, y sobre todo en este tiempo, que cumplir con deberes quizás hasta más allá de las fuerzas humanas, como vemos que muchos de nuestros hermanos se están perdiendo y que nadie les habla del amor de Dios, que nadie les habla de construir el reino y de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ellos mismos o a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando uno se topa con las personas en la calle, en el banco, en el camión, en el metro, y empieza a entablar alguna conversación, se da cuenta que la ausencia de Dios es muy grande, que esta falta es porque nadie habla de Dios y que Dios es el gran ausente de la vida del hombre. El hombre, con todo su accionar, ha negado que Dios es su creador y por tanto, como pecador, debe reconocer ese pecado y dirigirse de nuevo a Dios para construir el reino en donde no estamos solos, en donde nuestros hermanos reclaman con insistencia esa necesidad de ayudarles, de abrazarles, de consolarles, de guiarles, de explicarles y de formarles en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pienso cómo la Santísima Virgen demostró su amor a Dios, pudo haber no hecho nada porque pues era la llena de gracia. Imagínense ustedes, la Madre de Dios. Ya podría haber pensado que lo tenía todo ganado. Sin embargo, en lo pequeño, en su casa de Nazaret, amó profundamente a José y le ayudó en todo. En lo profundo y pequeño de su hogar, ayudó a Jesús, le formó, le ayudó. Y a pesar de que no era una persona rica y de que no formó una familia rica, sino una familia pobre, pero honrada y digna, encontró dentro de la comunidad esa aceptación y esa entrega que estoy segura que María dio a todos sus vecinos, a todos los que se acercaron, a todos sus familiares y amigos. Estemos seguros que ella abrazó, cuidó y ayudó a muchos en su tiempo para construir el reino de Cristo en la tierra. Con nuestra propia voluntad, con nuestro deseo de no guiarme por el sentimiento, ni por las emociones, ni por el qué dirán. Tenemos que voltear nuestros ojos a la perla preciosa que es Dios, nuestro Creador, para amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y ver en su amor la entrega de su Hijo Jesucristo, que se nos hace patente en cada Cuaresma. Cuando veo los dones que recibimos cada día y sobre todo en este tiempo de Cuaresma, veo cómo Jesús le arrebató a su Padre cada gracia que recibimos en Cuaresma. La gracia de la conversión, la gracia de asistir a misa y comulgar, la gracia de reconciliarnos con los demás, la gracia de tener un trabajo, de tener salud, de poder hablar de Él incluso de grabar estas meditaciones. Son una gran gracia que Jesús ya me ganó y te ganó con su entrega y con su sacrificio ante su Padre. Enamórate más de Jesús, busca su amistad, busca su cercanía, busca ese amor incondicional que debes tenerle y deshazte de todo aquello que te aleje del Señor. Primero debe ser Dios, no las personas, ni aún ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu novio, ni tu novia, ni tu empresa, ni tu dinero. Primero está Dios. Después, el servicio a los demás por encima de mí mismo. Tanto es así que Jesús dijo: amen
a su prójimo como a ustedes mismos, y agregó, como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Más que a Él mismo, porque entregó su propia vida. El cumplimiento de la voluntad de Dios en los deberes, muchas veces de ellos pequeños, de cada jornada, es la forma más segura y una guía para cada cristiano para santificarnos en el medio de las realidades terrenas. Estos deberes pueden realizarse de modos muy diferentes. Con resignación, como quien no tiene más remedio que hacerlos, aceptándolos, lo que supone una adhesión a la voluntad de Dios, pero no la más profunda y meditada, sino cuando nosotros realizamos eso que realizamos cada día, con profundo amor, entrega, y sabiendo que al cumplir la voluntad de Dios, nos pareceremos más a Jesucristo y podremos enamorarnos más de Él. Sobre todo en esta Cuaresma, te invito a buscar enamorarte cada vez más de Jesús. En esta Cuaresma, pide esa gracia, pídele a Jesús, no apartarte de Él, amarle con locura para construir ese reino de Dios y estar muy cerca de ese reino de Dios. Que Dios te bendiga.